gozamos mucho, recibimos palabra, presencia de Dios, y nos ministramos unos a otros y eso es bonito, amén. Vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Ojalá que pueda expresarme, hermanos, ya que esa tosecita no se me ha quitado, así que espero que al final de que yo termine de predicar o aún al comenzar el Señor pueda hacer algo en mi garganta y también en mis hermanos, ¿verdad? Que estamos por ahí poquitos respirando el frío, el aire frío por las mañanas y no nos podemos aliviar. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24, cuando usted lo tenga, vaya poniéndose de pie, por favor, hermanos, para que podamos leerlo. Así que hoy yo creo que voy a leer poquito, o más bien muchito, la palabra, las escrituras, y para ir pudiendo entender y explicar poquito más. Amén. ¿Ya todos lo tenemos? Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 24 en adelante, hermanos, vamos a leer. Yo le digo, ¿dónde parar? Amén. Sígame con su vista y dice la palabra del Señor. Vamos a leerla honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Asiria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos al mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad, pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Vamos a dejarlo hasta allí, hermanos, vamos a decirle, Señor, le damos gracias. Ore conmigo, hermanos. Padre, gracias por su palabra. Señor, sabemos que usted habla, Señor, conforme usted quiere, Señor. Y creemos que en esta mañana, que en este día, Señor amado, esta tarde, Señor, Padre, usted trae esta palabra, bendito Dios, para nosotros que estamos aquí. Señor, háblanos, Señor, auxílieme, Señor amado. Señor, que mis labios, Señor, puedan pronunciar esas palabras que usted quiere que sean para hoy, Señor. Padre, creemos que usted nos ha dado, Señor amado, la gracia. Usted nos ha dado, bendito Dios, su Espíritu Santo, su poder, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Y hoy, bendito Dios, usted ha dejado su palabra profética para nosotros. Y solamente queremos compartirla, Señor, pero háblanos, oh Dios. Señor, aplíquenos, Señor, su palabra así, Señor, como usted quiere, Señor, y sea, bendito Dios, su propósito hoy en esta tarde. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, su palabra está, bendito Dios, en mis labios, Señor. Su palabra está hoy, Señor amado, siendo, Señor, expuesta, bendito Dios, a su pueblo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tome todo control, Señor. Quite todo estorbo, toda cosa, Señor, que pueda estorbar en el pensamiento, en el corazón, Señor, en los sentimientos. Señor, sea usted, bendito Dios, hablando a través de su palabra y a través, Señor, de su Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, se lo pedimos, oh Dios, y todos decimos, hermanos, amén, amén. Tome su lugar, por favor.
Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos, cuando vamos a la palabra del Señor, la palabra de Dios es, hermano, tan perfecta, es tan verdadera, tan eficaz, que nosotros podemos experimentar a través de ella, ¿verdad? A través de su palabra, hermano, podemos nosotros experimentar ciertas emociones que resaltan en nuestra vida, ¿verdad? Perdón, voy a poner esto aquí. Y cada uno de nosotros, cuando leemos la palabra del Señor, siempre hay algo que Dios pone nuevo en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, y sobre todo en el espíritu, ¿verdad? Y con esto quiero decir, ¿cuántos leemos la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, nosotros nutrirnos con la palabra de Dios. Ay, hermanito, gracias. Hace rato andaba preguntando por ahí por algo así. Gloria a Dios. Pareciera que no sé lo que tengo, ¿verdad? Y no traigo nada. Gloria a Dios. Pero Dios es bueno, Dios suple, hermanos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que si me ve aquí, si oye ruidos extraños, ya sabe, hermanos, ¿verdad? Con permiso, y usted me va a disculpar. Gloria a Dios. Así que deseamos que la palabra de Dios es perfecta, amén. La palabra de Dios, hermano, es tan, ¿cómo pudiéramos decirle? A veces inexplicable para nosotros, ¿verdad? Dios nos revela tantas cosas o tantos misterios muchas de las veces a través de ella que a veces nosotros ni por nada podemos pensar que existe, ¿no? O que pudiera ser de esa manera. Pero Dios, hermano, es tan bueno que nos habla siempre a tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios es tan perfecta, hermanos, que aunque fuéramos tan, ¿cómo podemos decirlo? Tan incapaces de entenderlo en nuestra mente, la palabra de Dios siempre va a hacer un efecto en nuestro corazón, porque es palabra de Dios, porque la palabra es poderosa, hermanos, para nosotros y ha sido escrita para nosotros, amén. Cuando vemos esta escritura y posiblemente usted se preguntó, ay, ¿qué va a predicar el hermano? ¿Qué va a decir? ¿Verdad? Pero cuando vemos esto, hermano, podemos darnos cuenta que a través de la historia del pueblo de Israel, ya que sabemos que Israel es el pueblo escogido de Dios, es un pueblo, hermano, que Dios llamó, que Dios apartó, que Dios escogió para que ahora por medio de ese pueblo, de esa gente, de esas generaciones pudieran exaltar el nombre de Dios y pudieran también dar a conocer el nombre de Jehová. Pero su falta o su mayor falta ante Dios, su mayor pecado fue la idolatría. Amén. En estos tiempos, hermano, aún mayor parte del pueblo de Israel, hermano, no han creído al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Amén, ¿cierto? Pero Dios, hermano, nos da esta palabra ahora en estos tiempos a nosotros para que pudiéramos nosotros aprender y poder, hermano, examinarlos nosotros y poder mirar los acontecimientos que un día pasaron o que un día se vivió, pero que ahora en estos tiempos, hermano, también estamos viviendo, ¿cierto? Así que uno de los pecados más grandes del pueblo de Israel fue la idolatría. Con frecuencia, hermano, los israelitas dejaban al Señor, a Jehová, y se iban tras otros dioses. Dejaban al Dios verdadero, hermanos, y se iban y adoraban otros dioses. Hacían, hermano, muchas de las veces amistades o hacían alianzas con otros pueblos que no les estaba permitido. Y se iban, hermanos, y adoraban, dejaban a Jehová, el Dios verdadero, para adorar a otros dioses. Así que la idolatría, hermanos, hasta estos tiempos se sigue practicando en muchas naciones, en mucha gente, vamos a decirlo. Amén. Dios les había advertido, hermano, que había consecuencias por violar la ley. Hay consecuencias, hermanos, cuando desobedecemos la palabra de Dios. ¿Cuántos sabemos eso? Hay consecuencias, hermano, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Hay consecuencias a todo ello. La Biblia dice que cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos cuenta por pecado. Así que, hermanos, la palabra, hermano, es tan poderosa, es, hermano, tan enseñable para nosotros. Es ese alimento tan especial para la vida del creyente, hermano, que nosotros tenemos que leerla, ponerla en la mente, ponerla en el intelecto, pero también ponerla en el corazón. Amén. Así que
En los tiempos del profeta Eliseo, dice la lectura que leímos, que Samaria había sido sitiada. Acordémonos, hermanos, que en todo ello, cuando leemos la Biblia, dice que cuando Israel cometía pecado, mismo Dios los sometía a esclavitud a otras naciones. Mismo Dios los entregaba a otras naciones, hermano, para que fueran esclavizados y ellos pudieran entender, hermano, que había un Dios que tenían que obedecer, que había un Dios al cual tenían que respetar. Dije, tenían. Tenemos. Nosotros también. Amén. Y de esa manera Dios trabajaba, de esa manera Dios los disciplinaba a este pueblo. Y esta vez, hermano, en esta historia que hemos leído, esta palabra que hemos leído, sucede lo mismo. Samaria, hermano, ha sido sitiada por los asirios. Y no es nada más que por la desobediencia de este pueblo. Es sitiada. Acordémonos también que en aquellos tiempos las ciudades eran amuralladas. Eran cercadas, hermano, con grandes muros. La gente o los habitantes tenían que salir, hermano, a trabajar o a pastorear su ganado, sus rebaños y regresar a la ciudad. Pero esta vez la ciudad ha sido sitiada. Y dice que nadie, hermano, podía entrar ni salir. Nadie podía salir de la ciudad porque estaban rodeados del ejército asirio. Y dice, hermano, lo que leímos, que la provisión comenzó a terminarse. Los alimentos que tenían dentro de la ciudad comenzó a terminarse, hermanos. ¿Sabe que se oye hablar mucho en estos tiempos que algo va a pasar, hermanos? Que todo va a estar caro, que se van a terminar las provisiones. Y no crea que eso me viene ahorita a la mente. No hice esto pensando en eso que se está moviendo. Pero, hermanos, esta ciudad es sitiada y los habitantes, hermanos, no pueden salir. No pueden salir afuera, tienen que estar adentro. Si ellos salían, hermano, iban a ser atacados. El ejército iba a poder entrar a la ciudad y iban a poder ser exterminados. Y están resistiendo allá adentro. Están resistiendo. Empezaron, hermano, a comerse los animales inmundos. El asno era un animal inmundo por la ley. Empezaron a comerse los animales. Empezaron a comerse, hermano, el estiércol de palomas. Muchos dicen que, bueno, aunque la historia, el estiércol lo usaban para combustible. Pero en esta ocasión, hermano, tienen que comer el estiércol de paloma. Y da, hermano, un porcentaje en precio que era sumamente alto, hermanos. Amén. Y usted dirá, bueno, pues ¿y esto qué tiene que ver, no? Bueno, pues la enseñanza está, hermanos, está hoy para nosotros. Y cuando nosotros miramos todo esto, hermano, y estamos, yo estoy mirando la palabra del Señor y Dios me está hablando, hermanos, cómo Dios es tan bueno que de una manera u otra, hermano, Dios nos hace reflexionar, Dios nos hace mirar, Dios nos, hermano, nos confronta, nos enfrenta, hermanos, a mirar cómo está nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestros pensamientos, qué es lo que más deseamos en la vida. ¿Para dónde nuestro corazón se está desviando o para dónde nuestro corazón se está dirigiendo? Cuando nosotros sabemos que lo más importante para nosotros es, hermano, la gratitud ante Dios. Lo más importante para nosotros es, amados hermanos, es poder servir a Dios. Porque para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido escogidos, para eso hemos sido apartados. Amén. Por eso Dios nos habla, hermanos. Y cuando llegamos al versículo 27-28 dice, y le dijo, hablando, teniendo una conversación esta mujer con el rey, y le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Wow, hermanos. Qué fuerte es esto, hermanos. Hermano, aquí podemos mirar, Dios ya les había advertido esto, hermano, en Levíticos capítulo 26, capítulo 14. Lo lee en su casa si gusta, no quiero tomar mucho tiempo. Pero, hermanos, ellos estaban practicando, hermano, el canibalismo, la antropofagia, ayúdame a decirlo, canibalismo, perdón, mi español no es muy bueno, hermanos.
El canibalismo, hermanos, Dios le había advertido en Levíticos que si ellos desobedecían, hermanos, iban a tener que, hermanos, era una consecuencia que Dios, hermanos, ya les había advertido a ellos. Levíticos capítulo 26, versículo 14 en adelante. Y ellos, hermanos, sabiendo la ley, conociendo la palabra de Dios, sabiendo las advertencias de Dios, ellos, hermanos, les da lo mismo y vuelven a caer en la idolatría y vuelven a, hermano, a apartarse de Dios. Dice la palabra de Dios que es mejor que, mejor no saber, mejor no conocerle, ¿verdad? Porque aún, hermano, ahí hay una oportunidad. Pero cuando ya conocemos la palabra de Dios, hermano, y aún nosotros así nos orillamos a hacer lo que Dios, hermano, a lo que para Dios no es grato, no es agradable, habrá una consecuencia. Y no es, hermano, porque Dios sea malo con nosotros. Dice que al que Dios, hermano, toma por hijo, lo disciplina. Dios, porque nos ama, hermano, nos disciplina, porque no quiere que nos perdamos, porque Dios quiere, hermano, que caminemos en obediencia delante de Él. Amén. Así que practicaban, ¿qué, hermanos? Canibalismo, ¿verdad? Canibalismo. Hay una palabra más que se usa, ¿no? Que aquí me la puse, se llama antropofagia. Amén, canibalismo, antropofagia. Y ellos, hermano, habían hecho este gran mal delante de Dios. Y cuando yo estoy haciendo esto, hermano, vienen muchas cosas a mi mente en poder mirar, hermanos, y examiné a mi alrededor. ¿Usted conoce alguna nación, hermano, que tenga problemas en su país? ¿Conoce, hermano, usted ciudades, hermano, donde está tremendo la gente que vive? Sé que usted me entiende, porque sí lo hay, hermano. Usted va a ciertas partes de una ciudad y en tal barrio ahí está difícil, ¿no? Porque ahí el ambiente, ahí, hermano, la atmósfera de ese lugar está meramente demoníaca. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo voy aquí cerquitas, hermano, a un país vecino, de donde muchos nosotros venimos, usted puede mirar cómo se maneja esa nación. Qué pena, hermanos. Qué pena da, cómo duele el corazón poder mirar cómo se conduce. Y a veces la gente dice, bueno, es que el gobierno no está haciendo nada, es que la delincuencia, es que esto y lo otro. Hermanos, la Biblia nos enseña que si nosotros nos apartamos de Dios habrá una consecuencia, hermanos. Nuestro país o esas naciones que están sufriendo, hermano, estas situaciones es porque se han apartado de Dios. Esta nación, hermano, ha sido fundada por gente que conoció a Dios, gente cristiana, que una vez, hermano, respetó los mandamientos de Dios, pero que a través de los tiempos se han ido desviando, dándole favor, hermanos, a cosas materiales, a cosas, hermano, que le conviene al hombre por su egocentrismo. Amén. Vamos a mandar un mensaje para esa nación, hermano, para esa nación que es vecina de este país. No se acabará, hermanos, el mal si la gente, hermanos, si los habitantes de esa nación no se vuelven a Dios. Adoran, hermanos, cientos de dioses, cientos de santos, aún hasta la santa muerte. En muchos lados, no nada más en esa nación. Pero si ellos se volvieran a Dios, hermano, Dios haría un milagro. Dios, hermano, los guardaría. Dios limpiaría, hermanos, todo ese mal que hay allí en el nombre de Jesús, hermanos. Amén. Y hay más, hermanos, naciones que están en esto, hermanos, donde el gobierno, hermano, solamente pone reglas. Y ciertamente están de esa manera, hermanos, sitiados. Están sin libertad de poder, hermanos, vivir una vida tranquila y en paz. Aún en esas naciones, hermanos, donde no se puede predicar el evangelio de Cristo, están, hermanos, sitiadas por el mismo gobierno, por el mismo enemigo, por el mismo Satanás. Y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús una vez más. Es de eso, hermanos, porque no han creído en el Señor, porque han dejado a Dios, porque han dejado, hermanos, al Dios Todopoderoso, al Dios que creó el universo. Amén. Han hecho a un lado al Señor y ahora viven en opresión. Se hicieron dos dioses falsos. Amén. Y yo quiero decir
¿Qué aplicaría, hermanos, a nosotros en estos tiempos? ¿Qué aplica para nosotros en estos tiempos, hermano, esto? Quiere decir, hermano, que el enemigo muchas de las veces nos quiere acorralar. Así como le pasó, hermano, a Samaria, que estaban en la ciudad y no podían salir. Porque el enemigo, porque el pueblo asirio, hermano, representa al enemigo, queriendo, hermano, atacar, queriendo matar a este pueblo que un día había servido a Dios, a este pueblo que un día se había apartado de Dios. ¿Cuál es la enseñanza en esta tarde, amada iglesia? Que usted y yo tenemos que estar prestos, pendientes, hermano, y conscientes siempre que el día que nosotros dejemos a Dios, hermano, el enemigo está al acecho para destruirnos. Amén. Por eso es importante saber permanecer en el Señor, permanecer en Dios siempre. El león anda el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Porque Él vino a robar, matar y destruir, hermanos, pero no a los hijos de Dios como usted y como yo, hermano, porque nosotros estamos amparados, estamos guardados en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos en el Señor. Si yo te pregunto ahora, ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es tu miedo en estos tiempos? No me diga, ya más o menos sé qué me va a decir. ¿Sí o no? ¿Sí o no el enemigo nos tiene oprimidos, hermanos? Nos tiene oprimidos, que el Señor los reprenda. Nos quiere oprimir, ¿sí o no? Nos quiere oprimir, hermanos. Pero nosotros estamos seguros en las manos de Dios. No hay nada, hermano, que nos pueda hacer frente. Tomamos la palabra que le dijo el Señor a Josué: nadie te podrá hacer frente. Amén. Y esa era mi pregunta en esta tarde. ¿Qué aplica hoy para nosotros? El enemigo nos quiere sitiar. O algunos hermanos cristianos, puse aquí, pudiera ser que estén sitiados. Amén. Hay mucho, hermano, hay mucho que poder experimentar, que poder entender muchas de las veces en nosotros, hermanos. ¿Cuántos cuando llegan al día martes dicen: ay, yo quiero ir a la iglesia, hoy es día de servir al Señor? Los domingos, ¿cuántos dicen: hoy es día de servicio, voy a ir a la iglesia a adorar a mi Dios, al Dios que me sustenta, al Dios que me guarda, al Dios que me provee? Pero cuando no queremos, hermano, cuando nos vale, no nos importa decir: yo puedo solo. ¿Será que estamos sitiados, hermano, por el enemigo? ¿Será que el enemigo, hermano, no te deja salir? ¿Será que el enemigo, hermano, te está estorbando para que no hagas las cosas de Dios? ¿O será que ya te estás desviando del Señor? Ay, casi ni quería decir esto, pero tenemos que entender, hermanos, quiénes somos delante de Dios. Tenemos que mirar nuestra condición delante de Dios. Tenemos que mirar cuál es realmente nuestra identidad. Si realmente somos hijos de Dios, pertenecemos al reino de Dios o no pertenecemos al reino de Dios. Amén. ¿Quiénes somos en el Señor? Qué peligroso, hermano, es dejar a Dios para ir tras otras cosas. Muchas de las veces pensamos, hermano, solamente en nosotros. Pensamos, hermano, somos tan egocentristas, tan orgullosos que decimos: bueno, yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo me voy a mover cuando yo quiera. Yo voy a decidir por mí mismo. ¿Y acaso, hermanos, no dependemos de Dios? ¿Acaso Cristo no ha pagado por nosotros? Creo que el libro de Santiago, si es que no me equivoco, dice: muchos dicen: voy allá y voy a prosperar en aquella ciudad, voy a hacer y hago y todo. Pero no decimos primeramente Dios, ¿verdad que no? La enseñanza que habla. Así nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, Dios tiene que estar primero en nosotros, hermano. Siempre consultarle a Dios, siempre decirle: Señor, déjame tomar una decisión correcta, lo que voy a hacer en mi vida, pero no dejes que me aparte de ti, Señor. Que esa sea nuestra oración. Yo no soy nada, hermano, fuera de Dios. De verdad, hermanos. Si yo me desprendo del Señor, yo no soy nada, hermanos. Mi precio, yo valgo, hermanos. Yo valgo el sacrificio de Cristo. Pero si no creo en el sacrificio de Cristo, si yo me aparto de Dios, es que no estoy creyendo en ese sacrificio. Amén. No dejemos al Señor. No nos apartemos de Dios. Que no pase como le pasó a este pueblo de Samaria, hermanos, que tuvieron, hermano, que está allí encerrados. ¿Usted puede imaginarse, hermano,
Dijera, pues comer animales inmundos, todavía no, porque el hambre es fuerte. Pero hermano, comerse a su hijo, comer, hermano, al humano. Permítame, hermana. Qué fuerte es esto, hermano. Perdón, hermana, que lo estamos grabando. Qué fuerte es esto, hermanos. Poder nosotros imaginar esos acontecimientos. ¿Cuántos de ustedes han pasado hambre, así de verdad hambre, en su vida? Amén. Sí. ¿Alguien más, hermano? Yo me acordé con mi hermano cuando veníamos una vez allí, teníamos hambre. Comimos, sacamos un borrego de un canal, hermano, ¿verdad que sí? No lo comimos. No lo comimos todo, comimos algo de ahí. Pero ¿cuántos de nosotros en realidad hemos pasado hambre? Hambre de verdad. ¿Qué haría usted? ¿Qué no se comería usted, hermanos? Eso es fuerte, hermanos. Eso es muy fuerte, poder imaginar en aquellos tiempos. Y tal vez estemos pensando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver ahora con nosotros? Si nosotros somos hijos de Dios, somos, hermano, hemos alcanzado las promesas de Dios, ¿qué tiene que ver ahora en nosotros? Amén. En todo esto, hermanos, muchos de nosotros, y me voy a contar para que no se oiga feo, algunos hermanos cristianos como yo y como ustedes, hermanos, muchas de las veces quiero que examinemos nuestra vida, hermanos. En esta ocasión quiero que examinemos cómo estamos delante de Dios, cuál es nuestra condición, de qué manera, hermanos, nuestra fe puede alcanzar el favor de Dios, de qué manera nosotros podemos alcanzar las promesas de Dios. Usted ha visto, hermano, algunos hermanos, no de este lugar, yo conozco de otros lugares, que llevan años en el evangelio y viven en la misma situación. ¿Conoce a alguien así, hermanos? Que no prosperan, que no pueden avanzar ni en lo espiritual ni en lo material. Trabajan y trabajan, hermano, todo el tiempo, hermano, y todo el tiempo están en la misma situación. Ay, híjoles, qué fuerte, ¿verdad? ¿Será, hermano, que está sitiada su vida? ¿Será, hermanos, que el enemigo le ha puesto trancas para que no prospere? ¿Será que el enemigo, hermano, le está estorbando, hermanos, para que prefiera las cosas materiales que las cosas de Dios? Puede ser, hermanos. Puede ser. Por eso Dios hoy está hablando a nuestras vidas, que tenemos que, hermano, seguir adelante. No le estoy hablando de la prosperidad, hermanos. Pero Dios, hermano, Dios nos quiere bendecir, hermano. Cuando nosotros buscamos a Dios y ponemos a Dios antes que todas las cosas, Dios, hermano, nos prospera. Amén. Déjeme hacer un paréntesis. Mi persona, mi familia, hermano, hemos tenido muchos anhelos de poder sobresalir. Y tenemos la posibilidad de sobresalir en este país. Amén. Pero cuando decidimos servirle a Dios, hermano, cuando decidimos atender al llamado de Dios, lo hemos hecho con todo nuestro corazón. ¿Y sabe qué? No soy rico materialmente, pero Dios me provee, hermano, en todo lo que quiero. Dios me ha provisto, hermanos, me ha provisto con salud. Dios me ha provisto, hermano, en mi casa, para mis hijos, para poder, hermano, solventar mis gastos en mi casa. Porque Dios es bueno, hermanos, porque hemos decidido servir al Señor. Como dice el texto de Josué 24:15, 24, yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Eso lo hemos dicho siempre. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Hay otro texto que dice: echa tu pan sobre las aguas, algo así. A ver si alguien se lo sabe. ¿Se lo sabe de memoria? ¿Nadie sabe dónde está en la Biblia? Amén. Hermanos, que nuestra vida esté puesta en el Señor siempre. Examinemos nuestra vida. Si no estamos, hermano, avanzando en el Señor, si no estamos avanzando, hermanos, en las cosas aún materiales, tenemos que mirar de qué manera, hermanos, el enemigo nos está estorbando, de qué manera nosotros mismos no estamos caminando, no estamos siendo obedientes a Dios. Amén. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Recibamos la palabra del Señor, hermano. Y esto es para mí también. Yo necesito avanzar, necesito caminar en el Señor. Necesito, hermano, tener, hermanos, más preparación en la palabra de Dios.
Y yo no voy a parar aquí, hermanos. Yo voy a seguir preparando, voy a seguir estudiando la palabra del Señor. Si Dios quiere, voy a estudiar la universidad. ¿Por qué? Porque necesito nutrirme de la palabra de Dios. Necesito, hermano, crecer espiritualmente. Porque cuando yo, hermano, cuando yo haga a un lado las cosas materiales o personales, hermano, y ponga a Dios en primer lugar, sé que Dios no me va a dejar, hermanos. Dios nos va a seguir bendiciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? ¿Cuántos quieren ser libres en Dios? Vivamos la palabra de Dios, hermanos. Seamos obedientes al mandamiento, a los mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Dice, debemos examinar nuestro estado espiritual. Amén. Hoy es el tiempo, el día, hermanos, que debemos de examinar nuestro estado espiritual, nuestra condición espiritual delante de Dios. Es importante, hermanos, cuidar o guardar nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Es importante guardar, cuidar nuestra salvación. Aquí no hay nadie que diga que la salvación, hermano, no se pierde, ¿verdad que no? Amén. Siga escuchando a esa gente, hermano. La salvación no se pierde. Eso. Ándele, quédese en la gran tribulación, hermanos. Discúlpenme por esta mala expresión, pero, hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos, hermano, que estar firmes en el Señor. No dejarnos, hermano, dirigir o guiarnos. La palabra de Dios es que en los postreros tiempos, en estos tiempos habrá falsos maestros. Y por causa de esos falsos maestros, mucho pueblo de Dios se ha desviado, hermanos. Mucho pueblo de Dios, hermanos, se ha quedado estático diciendo, bueno, pues ni me congrego para qué, al fin que ya soy salvo. Pero la salvación, hermanos, la salvación viene con obras. Cuando usted y yo somos salvos, hermanos, vamos a obrar conforme a la misericordia de Dios, conforme a las bondades de Dios, ¿cierto? Así que, hermanos, estemos atentos a la palabra de Dios. Es importante guardar nuestra salvación, cuidar nuestra salvación. La Biblia, hermano, nos enseña la doctrina del arrebatamiento. Cuando dicen amén. El arrebatamiento de la iglesia. Aquí quiero pasar, hermano. No es otro tema, es el mismo tema. Nomás quiero que recordemos lo que pasó en aquel tiempo allá en el Antiguo Testamento en Samaria, que fue sitiada. Amén. Y pudiéramos mencionar muchas otras cosas, hermano, donde el pueblo de Israel fue oprimido a causa de su pecado. Amén. Pero quiero que miremos, hermano, aquí en la palabra del Señor. Es importante guardar nuestra salvación. ¿Por qué? Primera Tesalonicenses 4:13, hermano, habla algo muy importante y quiero que lo leamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Gloria a Dios. A ver si lo encontramos aquí, hermanos, en la Biblia, que soy lento. Dice la palabra del Señor. Porque es importante guardar nuestra salvación, hermanos, porque dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza del Señor, ¿verdad? Dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios a Jesús de los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos dicen amén? Luego nosotros, los que vivimos, a los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15:52. La hermana leyó hace rato Primera de Corintios 15:52. Dice, hermanos, que nosotros seremos arrebatados en un ¿qué? En un abrir y cerrar de ojos. La doctrina del arrebatamiento, hermano, que por cierto muchos no creen en eso, hermano. Y eso, si no lo creen, se van a quedar, hermano, en la gran tribulación. Porque es importante creer, hermano, en la doctrina del arrebatamiento. Porque la Biblia habla, hermanos, de las consecuencias que serán de aquellos que se queden, hermanos, a la gran tribulación. Habrá consecuencias, hermano, desastrosas en el mundo, entre la humanidad. ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué comencé hablando de esta historia, hermano,
en los tiempos del profeta Josué. Eso que, hermano, que podemos mirar nosotros a través de la palabra, que fue algo muy fuerte y muy tremendo, hermanos. ¿Será que, hermanos, puede suceder otra vez? El Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, hermano, nos presenta al Nuevo Testamento, hermanos, para estos tiempos. La palabra de Dios es infalible, hermanos. La palabra de Dios es perfecta, que todo encaja, que todo, hermano, está tan bien coordinado, hermanos, que a veces para el hombre, aún para aquellos grandes pensadores, se les hace imposible. Amén. Pero usted y yo creemos que eso es, que es verdadera la palabra de Dios. En estos tiempos, hermano, después de que nosotros seamos arrebatados a los cielos, hermanos, vendrá algo muy tremendo para la humanidad. Y yo te pregunto en esta tarde, amada iglesia, ¿cuántos se quieren ir en el arrebatamiento? De verdad, hermanos, ¿cuántos estamos listos para irnos con el Señor? ¿Hay alguien de aquí, hermano, que no sepa de lo que estoy hablando o no sepa la doctrina del arrebatamiento? Con todo respeto, no me diga si usted si no lo sabe, pero nomás le estoy preguntando. Si usted no sabe esto, hermano, interésese, tenga el interés por saber qué es esto. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué es, hermano? ¿A qué se refiere cuando Dios habla que seremos arrebatados? Esto es importante. Muchas religiones o organizaciones, hermanos, religiosas no creen en este evento, hermanos. Pero la Biblia nos los presenta, hermanos. La Biblia dice también que nosotros, que la iglesia de Cristo seremos guardados. El Señor nos guardará, no nos dejará, no nos permitirá pasar, hermano, por lo que va a acontecer después del arrebatamiento, que es la gran tribulación. Así que usted y yo tenemos que estar preparados. Mire lo que dice Mateo, capítulo 24, hermanos. Voy a leer también poquito, muchito versículos para que podamos entender poquito más, hermano, y voy a ir aterrizando. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 24. Dice nuestro Señor Jesucristo hablando: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas señales, estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Está sucediendo algo en estos tiempos, hermanos? Dice el 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Aquí están, hermanos, los 144,000 y los 2 testigos. Y en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vais en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, lea Daniel 9, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar capa. Mas hay de aquel que estén, mas hay de las que estén en cinta y de las que creen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en el verano, en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces, mira el 21, hermanos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. ¿Quiere leer el 21 conmigo, hermanos?
Dice el 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Ni la habrá, hermanos. Después, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia, hermanos, habrá, hermanos, algo tremendo en el mundo, en la humanidad. Amén. Será entonces cuando se levantará el falso profeta y el anticristo, hermanos. Amén. Esto, hermanos, es algo que casi no enseñamos o no predicamos, pero es importante mencionarlo, hermanos, para que usted y yo nos despertemos y miremos en los tiempos que estamos viviendo. Podamos mirar, hermano, qué es lo que va a acontecer en estos tiempos. Amén. Si en el Antiguo Testamento sucedió esto, que se comían a sus hijos y hacían tantas cosas, hermano, y la Biblia nos está diciendo que habrá cosas tan tremendas como nunca la ha visto. Tenemos nosotros que examinar, hermano, la palabra y meditar y pensar qué será lo que va a venir en esos tiempos. Anoche veníamos con el hermano preguntando, más como una preguntita hizo, del Apocalipsis, y mencionamos los sellos, las trompetas de Apocalipsis. Iglesia, hay de aquel que se quede a la gran tribulación. Hay de aquella, hermanos, que no nos vayamos en el arrebatamiento, me cuento. Porque después de allí, hermanos, habrá cosas horrendas. Vendrá el falso profeta, hermanos, para engañar al mundo. Se levantará el anticristo, hermano. Vendrá, hermano, resultará el anticristo en este mundo. La Biblia habla de una gran tribulación. El anticristo manejará las cosas, hermano, en el mundo con gran paz. Pondrá paz en la tierra, dice la Biblia. 3 años y medio, hermanos, serán tranquilos. En el mundo habrá igualdad. Hay de aquellos, hermanos, que tienen sus millones en el banco, porque no serán de ellos más, serán del anticristo. Amén. Disfrute su dinero, hermanos. Si tiene, disfrute su dinerito. No se lo gaste, no lo malgaste. Disfrútelo con su familia. Haga la obra de Dios, úselo para hacer la obra de Dios. Pero después de 3 años y medio, hermanos, cuando el anticristo se siente en el tercer templo que van a hacer, hermanos, allá, es entonces, cuando él se siente, diga, ahora sí, adórenme. Es cuando los judíos, el pueblo de Israel, hermanos, se va a dar cuenta que estaban equivocados. Que el que vino y el que murió en aquella cruz realmente es el Hijo de Dios, era y es el Hijo de Dios, y que dio salvación a la humanidad. Es entonces, hermanos, pero habrá cosas tremendas, hermano. Todo aquel que conoció la palabra de Dios, hermano, y no se fue en el arrebatamiento, hermano, tendrá que ser sacrificado si es que quiere salvar su alma para Cristo. Amén. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué nos falta, hermanos? ¿Qué nos falta para obedecer a Dios? ¿Qué necesitamos, hermano, para serle fiel a Dios? Obediencia, humildad. Que Dios sea lo primero en todo, en nuestras vidas, ¿cierto? Iglesia, no nos apartemos de Dios. No nos apartemos de Dios. Y me hice una pregunta aquí en mi bosquejo: ¿cómo está tu vida? ¿Realmente eres libre para servir a Dios? ¿Realmente eres libre, hermano, para que podamos obedecer la palabra de Dios? O posiblemente te sientas sitiado como aquel pueblo de Samaria, que no puedes salir de donde estás, del hoyo, posiblemente de los hábitos, posiblemente, hermano, de esas costumbres que a veces venimos arrastrando. No podemos, o más bien no dejamos a Dios que moldee nuestro carácter. Muchas de las veces vivimos en orgullo, en egocentrismo. Vivimos muchas de las veces, hermano, apoyándonos en nuestro propio yo, dice el hermano. Creemos que nosotros lo podemos todo, hermanos, que somos inteligentes, que somos capaces. Cuando, hermano, Dios nos hizo, cuando Dios nos da, hermano, los talentos, las capacidades, dice la Biblia que nos hizo a su imagen y semejanza. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos cuerpo, alma y espíritu, hermano. Somos carnales, cierto, pero en cierta manera, hermano, somos espirituales, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Cristo está en nosotros. Cristo vive en nosotros. Que Dios, hermano, sea todo en nosotros.
La otra pregunta es, perdón, aquí dice, ¿cómo está tu vida? ¿Eres libre o te sientes atado? ¿Estás cautivo, hermano, en tu propia vida? A veces hay envidia, rencor, ego, preferencias, contenciones o a veces malas intenciones en el corazón, porque el enemigo está sitiando nuestra vida. ¿Qué te tiene sitiado? ¿Cuál es el problema? El profeta Eliseo, hermano, profetizó después de todo esto. El profeta Eliseo profetizó que Samaria sería libre, ¿cierto? Cuando usted mira más adelante en la lectura, hay unos leprosos, hermano, que deciden ir a la ciudad. Y Dios, hermano, hace algo para que aquellos ejércitos asirios salgan huyendo. Pone libertad. Porque Dios, hermano, estaba disciplinando a este pueblo. Y esa fue mi pregunta. Y esas son mis preguntas para mi vida. Yo se las hago a usted. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué es lo que hay realmente en mí? ¿Será que todavía hay algo que me tenga oprimido, hermano, en mi espíritu? Que no me deje ser libre. Que no me deje salir más allá, hermanos, de donde debo salir. En este caso, Samaria tenían que salir, hermano, a traer provisión para sus familias afuera. Salir a pastear sus ovejas, que ya se las habían acabado los que estaban adentro, ¿cierto? ¿Qué es lo que no nos deja ir afuera? ¿Qué es lo que no nos permite, hermanos, ir y llevar una palabra allá a las calles? Válgame Dios. ¿Qué es, hermano, lo que nos tiene atados muchas veces? ¿El tiempo? Dios, ¿cómo has hablado, Dios, por esta palabra a mi vida? ¿Cómo Dios habló a mi vida por esta palabra, hermanos? Que pensé al principio que no tenía sentido. En el nombre de Jesús somos libres. En el nombre de Jesús no hay nada, hermano, que existía en nuestra vida. En el nombre de Jesús, levante su mano, hermano, y créalo. En el nombre de Jesús, hermano, usted y yo no estamos atados, somos libres en el nombre de Jesús para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer, hermanos. Amén. En el nombre de Jesús. Esta palabra, quiero pedirle que la tome en su corazón. Recíbela en su corazón, hermano. Porque hay ciertos puntos importantes en ella. Lo que Dios nos ha enseñado hoy. Lo que experimentaron aquella gente allá atrás por su desobediencia, hermanos. Aunque Dios hizo misericordia, que no pensemos de esa manera. Puedo hacer lo que quiera y al final de cuentas Dios, no, hermanos. Porque hoy estamos, cierto, en el tiempo de la gracia, pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo vendrá. Vendrá cuando nadie lo espere. Vendrá como un ladrón, dice. No como ladrón, como un ladrón que no avisa para llegar. Amén. Llegará, hermanos. Estemos listos. Mateo 25 habla de las 10 vírgenes prudentes. Estemos preparados, hermano, para recibir al Señor. Estemos preparados. El hermano de ayer que nos predicó allá dijo algo que yo siempre digo. Hermanos, nosotros fallamos a Dios. Pecamos contra Dios todavía. Pero el que está dentro de nosotros es que nos redarguye. Y es tan importante reconocer nuestra condición. Reconocer, hermanos, que hay en nuestro corazón. Y dice que tenemos abogado para con el Padre. Tenemos un abogado que intercede por nosotros. Pero es de usted, es de mí, hermanos, que realmente le digamos a Dios cómo está nuestro corazón. ¿Por qué? Porque queremos irnos con el Señor. Porque si el Señor viniera, hermanos, mañana, nosotros tengamos la seguridad y la convicción de que nos vamos con Él. Tengamos esa convicción, esa certeza, esa seguridad. Amén. Que nos vamos con Él.
que no pase eso. Que no un día, hermanos, el pueblo de Dios se levante, el papá, la mamá se levante, hermano, y sus hijos no estén. O sus hijos se levanten, hermano, de su cama y sus papás no estén porque se han ido en el arrebatamiento. Amén. Reciba la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué tenemos que predicar esto? Porque es nuestra responsabilidad. Porque el Señor nos llamará a cuentas, hermano. Tengo que impartirle la palabra de Dios para su vida. Y usted y yo, hermanos, cuando lleguemos delante de Dios, hermano, y seamos, porque nos presentaremos delante de Dios, usted sabe. Cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios. Que el Señor, hermano, no nos diga, nadie te dijo nada. Conocemos la palabra de Dios. Amén. Hoy tenemos Santa Cena, pero antes, ¿por qué no venimos delante de Dios? Y nos ponemos a cuentas con Dios, hermano. Si usted en su corazón está tranquilo, está libre, hermano, gloria a Dios. Cuando yo me siento en paz con Dios, hermano, ¿sabe qué hago? Digo, Señor, sígueme ayudando para sentirme así libre. Sígueme fortaleciendo para seguir, Señor, bien. No me dejes caer en tentación, como dice la enseñanza del Señor Jesucristo. Cuando le enseñó a orar a sus apóstoles. Señor, manténme firme. Y cuando hay algo, hermanos, que ha estorbado mi corazón, también vengo al Señor, le digo, Señor, hay esto en mi corazón. Hay esto en mi corazón. Tú habitas en mí y yo no quiero tener esto en mi vida. Y Dios, hermano, hace la obra. Aprendamos a decirle al Señor. Amén. Sacamos 5 minutitos, hermanos, para orar al Señor.